Sí, te escucho. Bueno, pues detrás de ese sonido hay una persona que necesita, al menos como acaban de escuchar, que la escuchen. Y es quizá la primera señal de alerta de algo más profundo y doloroso que en el teléfono de la esperanza identifican y tratan de abordarlo con una empatía lejos de toda duda al cabo de 50 años de actividad. Es uno de los recursos en los que las administraciones se apoyan para abordar una cuestión, la conducta suicida, catalogada ya como un problema relevante de salud pública debido a su complejidad. Y al propósito de escuchar e insuflar ánimo, este otro gesto, la balsámica sensación de un abrazo, con esa idea nació hace una década Besarkada, Abrazo en euskera, una asociación que llegó con el objetivo de ofrecer apoyo a las personas que se ven afectadas por el suicidio de un ser querido y que se ha convertido también en todo un referente. En el año 2014 alguien pensó que algo se tenía que hacer en Navarra para hacer frente a ese problema que ya se identificaba en nuestra sociedad, pero para el que no se tenían las herramientas suficientes para abordarlo. Se creó un protocolo interdepartamental para prevenir y atender conductas suicidas. Poco después del protocolo se pasó a una comisión y hoy día se trabaja ya en una estrategia para fortalecer la capacidad de anticiparse y prevenir el suicidio, además de ofrecer el mejor apoyo a las personas afectadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este dilema especial monográfico sobre la conducta suicida, sobre el suicidio, que queremos abordar porque es una cuestión de la que nos dicen tenemos que empezar a hablar ya un poquito más en serio. Comenzamos. Yo creo que en general es difícil contarlo al resto de gente pues qué te ha pasado, lo que sea, en qué situación estás. Lo que sienten es miedo a decirlo. No se hablaba para nada, no se sabía hasta el cabo de los años. Pues lo dicho, está en nuestra sociedad a veces un agente invisible que cuando aflora pues nos deja desconcertados sin saber muy bien qué se está haciendo o qué debemos hacer. Y de ello queremos abordar en este dilema especial, como decimos, esta semana, esta noche. Saludamos a Alfonso Echavarri, que es psicólogo y director técnico del Teléfono de la Esperanza. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Gracias. No es la primera vez, además, que hablamos contigo de estas cuestiones aquí. Bueno, pues te agradecemos que hayas venido a nuestra llamada, al igual que Elena Aiza, que es presidenta y cofundadora de la asociación Besarkada Abrazo y además superviviente. Explícanos brevemente, Elena, ¿qué significa ser superviviente del suicidio? Pues superviviente en el contexto de suicidología se denomina a todas las personas que hemos vivido el suicidio de un ser querido de nuestro entorno familiar o social, ¿no? Entonces, superviviente se le da ese calificativo porque la vivencia de ese duelo alcanza unos niveles de dolor, de sufrimiento. Vamos a decir que la Sociedad Americana hizo unas investigaciones pues que se equiparaban al que experimentan personas que han vivido en un campo de concentración o en medio de un conflicto bélico, ¿no? Pues enseguida entramos a detallar un poquito más todas estas cuestiones, también con Asier Pérez, que es psicólogo especialista en psicología clínica. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo. Bienvenido. Buenas noches. Bien, nada, a ver un poquito qué podemos comentar hoy sobre todo este tema, que realmente es muy complejo. Yo estoy encantado de intentar un poco aportar un poquito mi semilla, un poco la experiencia que tengo y cómo vivo todo esto desde la parte de la práctica profesional. Muy interesante, desde luego, al igual que lo que nos puede aportar Gabriel González, que es periodista de del Diario Navarra, que ha estado muy metido desde el principio en estas cuestiones, desde el año 2014 que comenzamos con ese protocolo, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eso es, muy buenas noches. Estoy encantado de volver aquí. Comentábamos que estuvimos hace 10 años y que entonces era como un programa pionero casi, porque no se hablaba de nada y bueno, afortunadamente yo creo que programas como este ya son cada vez más habituales para que poco a poco se vaya rompiendo con ese tabú. En el 2018 escribiste el libro Hablemos del suicidio, además lo escribiste también con ese ánimo de tratar de poner, de reflejar un poco una cuestión que, como decía hace unos instantes, estaba invisibilizada, ¿no? Eso es, sí. Cuando empecé a trabajar, ¿no?, con la mano de Alfonso, con Elena, veía que a los periodistas se nos pedía que habláramos del suicidio, pero que nos faltaban muchas herramientas. Es un tema muy complicado en el que es muy fácil meter la pata, ¿no?, y hacer mucho daño. Claro. Entonces intenté estudiar un poco el tema para ver de qué manera podíamos tener una brújula con la que movernos y intentar hacer un bien a la sociedad, ¿no?, y no provocar un efecto imitación o
cometer o hacer daño, ¿no?, a la sociedad. Efectivamente, bueno, pues estas claves, por ejemplo, que acaba de aportar Gabriel, son interesantes para iniciar esta charla, ¿no?, esta tertulia. ¿Por qué hacer daño? O sea, quiero decir, cuando hablamos del suicidio, ¿por qué podemos llegar a hacer daño? Es decir, se nos dice que hablemos, pero por otro lado, ¿cómo tenemos que hablar? Esa es la pregunta que quiero lanzar. Alfonso, comenzamos contigo. Bueno, pues porque, vamos, a hablar hay que hablar. Yo me acuerdo cuando empezamos con todo esto, Sí. En 2014. 2014 ya fue el protocolo, ¿no? Pero empezamos a trabajar antes. Es que prácticamente no se hablaba sobre suicidio. No se hablaba, en los medios de comunicación prácticamente no se hablaba. En las universidades no se hablaba, no se trataban los temas. El tema tabú, que esa es otra de las palabras también, ¿no? Sí, el claro. estigma del que se habla también. Claro, ¿no? Entonces, ¿quiénes conocíamos esa realidad, ¿no? Pues los que estábamos metidos en faena, ¿no? En este caso, el Teléfono de la Esperanza, donde yo trabajo, pues evidentemente veníamos trabajando durante mucho tiempo sobre la prevención del suicidio y sobre la intervención de personas que intentaron suicidarse o estaban pensando en hacerlo, ¿no? Pero es muy importante hablar bien, ¿no? Porque sobre ese tema hay muchísima opinión, mucha opinión. Y las opiniones a veces, son solo opiniones, pero que pueden crear una siembra realmente muy peligrosa, ¿no? De ahí que recogemos una serie de mitos alrededor del suicidio, que Gabriel los recoge muy bien en su libro y que después los da a conocer, ¿no? Y que sería genial que toda la población pues acudiese a ver cuáles son los mitos, ¿no? Que es muy fácil, es decir, en cualquier buscador mitos sobre el suicidio, y ahí están unos cuantos, ¿no? Y sobre todo, además, después el criterio científico, el criterio serio, ¿no? Sería muy deseable que también aquí pues seamos capaces, ¿no?, de informar, en este caso, pues a las personas, en este caso las personas que están oyendo, de en qué consiste lo que es la dinámica suicida, y sobre todo hablar bien y sobre todo también acompañar a las personas que se encuentran en situación de crisis, ¿no? Decía Elena hace unos instantes antes de entrar al programa, ¿no?, y te he escuchado cuando ya nos hemos sentado, decías, yo es que tengo muchas cosas que decir, ¿no? Es decir, y me comentabas o me remarcabas que había que hablar de la posvención, ¿no?, de la persona que se queda aquí. Y tú eres un caso concreto, ¿no? Sí. Dos cosas, o sea, por dos motivos. Uno es pues porque siempre que se habla del suicidio, se habla del suicidio de la persona, de ese proceso, ¿no?, de ideación, de rumiación, etcétera, de ese proceso de sufrimiento de una persona que está pues planteándose la idea de quitarse la vida, ¿no? Pero no se hacía referencia nunca al que quedaba después, ¿no? Y esa es una cosa que después de vivirlo en primera línea, yo así es como entré en este mundo, ¿no?, del suicidio. Es la locura, y ahí te das cuenta que nadie habla de ¿qué pasa después de un suicidio? ¿Cómo se vive, ¿no?, un suicidio? Porque tú habías recibido un montón de preguntas de gente que se enteró de tus circunstancias, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo se responden a todas ellas? Bueno, la primera pregunta es ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha suicidado? O sea, ¿qué ha pasado? Que no me he enterado de nada. ¿Esto qué es? O sea, porque claro, ten en cuenta que el suicidio ocurre en familias, por supuesto, en algunas con unos problemones gordos, pero en muchas familias como la tuya, como la de cualquier persona. O sea, el suicidio está mucho más cerca de lo que parece. Entonces, cuando nos toca, y en este caso a mí, pero en Besarcada el 100% de las familias es así, cuando nos toca, o sea, decías, no puede ser que me toque a mí, en nuestra familia, que tenemos un sistema de funcionamiento normal, que tenemos un buen sistema de comunicación, que tal y que cual, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿por qué, no? Y luego encontrarte, porque desde el 13 así, había una soledad en la posvención, en las personas que tenían un suicidio, porque la sociedad pues no sabe tampoco cómo responder al acompañamiento tampoco, ¿no? Claro, no sabe cómo acompañar, claro. Intenta animarte, que en una situación así, pues lo del ánimo como que no te ayuda porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, muchas veces se plantea todo el problema de la prevención del suicidio, y cuando una persona desgraciadamente se quita la vida, entre comillas, se ha terminado una vida, ¿no? Pero es que hay otro montón de vidas concéntricas a esa vida que ya murió por suicidio, ¿no? Hay un montón de vidas
que empiezan a naufragar, y esa parte es la que siempre pues no se ha tenido en cuenta. De hecho hay muchas menos investigaciones en duelo por suicidio que en suicidio, muchas menos estudio de intervenciones eficaces en acompañar y en poder ayudar a sobreponerse a ese nivel de sufrimiento de superviviente, ¿no? Entonces, un poco desde ahí, sí. Sentía así ahora mientras te estaba escuchando, porque es así, ¿no? Estás familiarizado con todas estas cuestiones, ¿no?, en tu día a día, ¿no? Exactamente, al final, pues los que trabajamos en las consultas, ¿no? Pues yo como psicólogo, psiquiatras, enfermería, ¿no? Y al final, en las consultas de salud mental, aunque muchas veces, ¿no?, asociamos el suicidio a salud mental, y esto también hay que matizarlo, ¿no?, porque desde hace ya años se conceptualiza el suicidio, que no es un trastorno mental como tal, ¿no?, sino que es un problema humano, existencial, ¿no?, que atiende y afecta a todas las áreas, y cuya intervención tiene que ser desde, ¿no?, pues poliédrica, ¿no?, desde muchísimas perspectivas, desde la perspectiva cultural, social, educativa, sanitaria, por supuesto, ¿no?, pero es una cuestión que es un trabajo de todos, ¿no? Entonces, sí que muchas veces llegan a salud mental, ¿no?, y es un tema recurrente que incluso el propio profesional, muchas veces no recibimos la formación necesaria, ¿no? Se asume, pues eres psicólogo, eres psiquiatra, pues tendrás que hacer algo con esto. Y las propias angustias que te puede generar este tipo de pacientes, este tipo de consultas, este tipo de demandas, ¿no? Y entonces, al final, hay que trabajarse mucho, y es fundamental que se den espacios como este, que me parece algo genial, que se pueda hablar con tanta apertura y discutir, ¿no?, sobre qué se está haciendo para ver qué se puede hacer mejor. Ahora os voy a preguntar, sobre todo a la parte más experta, ¿no?, de cómo identificar este tipo de conductas, conductas suicidas. Yo mismo me voy familiarizando también con esos términos, ¿no?, que, como acaba de decir Elena, ¿no?, hay unas veces que las se pueden ver venir, y hay otras que lamentablemente no. Pero bueno, Gabriel, y cuando llegamos a esta situación, nos encontramos los periodistas muchas veces no desnudos, pero sí con el pie cambiado, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Y a mí me gustaría que desde tu experiencia, ¿no?, desde tus reflexiones también, las que has venido haciendo antes y ahora en relación al suicidio, ¿cómo debemos contarlo? ¿Qué debemos contar? Se nos dice, por ejemplo, tenemos que ceñirnos si es una cuestión que trasciende lo privado, ¿no?, que tiene una repercusión pública, hay que contarlo, si no, no hay que contarlo. En fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, ¿no? Es un tema, o sea, muy complejo y muy delicado. No hay una regla concreta precisamente para esto, ¿no? No, sí que existen unas pautas, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud ya las estableció en el año 2000, fíjate, sí. Llevamos 25 años y todavía nos cuesta arrancar a hablar, ¿no? Lo que hay que dejar claro, por ejemplo, de los casos concretos, ¿no?, que ocurren, por desgracia, en el día a día, el 99% no deberían ser noticia, salvo que sea una persona... o sea, una persona conocida o que venga pública. Eso es, una personalidad pública, que haya alguna problemática social que se pueda estar vinculada a un suicidio o que tenga algunas consecuencias en la esfera pública. El resto no deberían ser noticia, ¿no? Solo en estos 3 casos, en mi opinión, podrían ser susceptibles de ser noticia. Y ahí debemos actuar con muchísimo respeto, porque, como hemos dicho antes, he contado Elena, ¿no?, hay muchísimo dolor alrededor de ese fallecimiento. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque si traspasamos ciertas líneas rojas que nos ha marcado la Organización Mundial de la Salud y las personas expertas, podemos provocar un efecto imitación. Entonces se nos pide que no divulguemos eso el método, por ejemplo. El efecto imitación, el efecto llamada, que es lo que se conocía antes, ¿eso es así? Eso sí existe. O sea, ha habido más de... Yo revisé, pero revisando bibliografía hay hasta más de un centenar de estudios que han analizado coberturas y qué efecto, si hubo algún efecto o no después en el número de suicidios, y en más de 70 estudios constataron, ¿no?, que determinadas coberturas que cometieron excesos, ¿no?, o no respetaron las normas de la OMS, sí que vinieron asociadas a un incremento del número de suicidios, y se daba para que veamos, ¿no?, esa relación que pueda ser directa, ¿sí?, que se dieron en el mismo rango de edad de la persona que había protagonizado la cobertura, el mismo sexo y que habían utilizado el mismo método, ¿no? Entonces... Y claro, llegados a este punto, llegados al punto de informar, ¿no?, el enfoque, ¿cuál debe ser? Es decir, tenemos que obviar, evidentemente, los detalles, o sea, y centrarnos, entiendo yo, en el hecho en sí, ¿no?
Eso es. Si decidimos por cualquier razón, ¿no? Como periodistas, que va a ser noticia, debemos hacerlo de la forma más aséptica posible, eliminando cualquier rasgo de sensacionalismo, obviando el método, no simplificando las causas, porque, bueno, como comentarán las personas expertas, un suicidio es algo multicausal. Entonces, si los medios de comunicación lo simplificamos, ¿no? Pues podemos provocar también un efecto de invitación. Debemos divulgar los lugares donde hay que pedir ayuda, ¿no? Eso son todas pautas que habría que adoptar en los casos concretos. Pero lo que sí podemos hacer y debemos es abordar más el suicidio como fenómeno, ¿no? Las estadísticas, programas como este, dando altavoz a las personas que más saben, hablando de las señales de alarma, factores de riesgo, los falsos mitos, dando altavoz a las personas supervivientes, a las que han superado un intento. Todo eso yo creo que contribuye a que la sociedad entienda, ¿no? entienda y conozca esta realidad, porque no se puede prevenir algo que se desconoce. Claro. ¿no? Pues, hablando de datos, el último que se aportó al calor de la estrategia que se presentó el pasado 23 de marzo fue el suicidio en el año pasado, que fueron 39 las personas que llevaron a cabo el suicidio, pero eso sí, fue un 32,7% menos que en 2004 y se mejoraba incluso el ratio desde el año 2001. Y recuerdo en la conversación telefónica que tuvimos, Gabriel, que tampoco había que congratularse por ello. Sí que es verdad que es un dato a tener en cuenta, pero bueno, 39 personas se han quitado la vida, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que cada suicidio es como decía, no es culpa tragedia, de nadie, sí, pero mismo. responsabilidad, ¿no? De todas las personas, y que se suiciden 39 personas es un fracaso también, ¿no? Como sociedad. Yo también creo, en este sentido, que al final, por supuesto, es un dato positivo, ¿no? Y nos podemos alegrar de que al final pues, ha habido menos personas que otros años, pero también que al final el suicidio se llama conducta suicida actualmente porque engloba más que las muertes por suicidio, ¿no? Hace unos años se estimaba que por cada persona que llega a hacer un suicidio consumado hay hasta 20 intentos, ¿no? Y ya ni te cuento cuántas personas pueden tener una crisis vital, pueden tener ideas, pueden tener angustia sin llegar al acto, ¿no? Sin llegar a hacer un intento. Entonces, efectivamente, es un buen dato, es algo en lo que uno se puede alegrar, pero es verdad que hay que seguir trabajando en la prevención, en la búsqueda de ayuda, en mejorar los sistemas de detección, en cómo se acompaña a esas personas. Todo muy importante también cómo se monitoriza o se hace el seguimiento después de la crisis, que es el periodo en el que se sabe que hay más riesgo, ¿no? De repetir. Pues los primeros 6 meses se sabe que son fundamentales para ayudar a la persona a superar la crisis vital que la ha llevado a hacer un intento o a hacer ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, yo ya no sé las razones por las que este año pasado ha habido menos, ¿no? Seguramente que hay expertos que lo saben, ¿no? Analizar más despacio, ¿no? Pero hay muchísimo trabajo todavía por delante. Y cómo, volviendo un poquito a lo que comentábamos antes, Alfonso y Elena, ¿cómo identificamos? Lo apuntaba Elena, ¿no? ¿Cómo podemos ir? Hay algunas pautas que pueden ser más claras que otras, pero suena el teléfono de la esperanza, ¿no? Y la persona que está al otro lado, aparentemente normal, ha llamado por alguna cuestión que me imagino yo que rascando con los profesionales que tenéis en el teléfono de la esperanza vais identificando las cosas, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí, me imagino que cada caso es diferente, sí, pero... Bueno, estamos viendo que, por lo menos en los últimos años, ¿no? La palabra suicidio cuesta menos poner por medio. Hay muchas personas o que nos llaman o que acuden a nosotros, o bien a diferentes programas que tenemos, o bien al servicio de atención psicológica, ¿no? Manifiestan ese apagón vital y con mucha más facilidad que igual se hacía antes, ¿no? Decíamos que este año ha descendido el número de suicidios y está muy bien, ¿no? Pero también es verdad, para ver si es una tendencia, habrá que esperar 4 o 5 años a ver si se estabiliza o no, pero de todos modos está muy bien, pero 39 personas sigue siendo muchas personas, aunque solo fuese una, ¿no? Pues eso es la importancia de primero de informar, esto, lo que estamos haciendo es informar, ¿no? Pero también formar a colectivos pues quizá más específicos, porque lo decías muy bien ayer, ¿no? Por ser psiquiatras o por ser psicólogos o médicos de atención primaria no quiere decir que se tenga esa formación a las espaldas, que de hecho no se suele tener, ¿no? Para poder prevenir y para poder intervenir, ¿no? Intervenir, porque una cosa es conocer muy bien los mapas,
hay expertos en mapas, ¿no? Que se conocen muy bien lo que es las dinámicas suicidas, y otra cosa es bajarse, ponerse las botas y transitar los caminos con las personas que están en esas dinámicas, ¿no? Eso lo sabemos y eso lo vemos todos los días, ¿no? Y sobre todo transmitir, ¿no? Transmitir en este caso a las personas que nos están escuchando, ¿no? que es posible algo diferente, que es posible tomar un rumbo diferente a la propia muerte, pues Perdóname que te interrumpa, Alfonso, porque creo que esto que estás diciendo es de importancia vital, ¿no? Es decir, que la gente entienda lo que estás diciendo, ¿no? Que es posible salir, ¿no? De ahí, que es posible, de alguna manera, cambiar esa dinámica, ¿no? Claro, es posible, claro que es posible. ¿Qué hace falta? Primero que se sepa, es decir, que la persona comunique que no lo está pasando bien, que lo está pasando muy mal y que está contemplando hasta poner fin a su vida, que se lo comunique a alguien, y ese alguien que no se lo quede, ¿no? Porque una persona en esa crisis vital, en ese apagón tan profundo, va a necesitar una ayuda, una ayuda social, evidentemente, pero también una ayuda profesional, ¿no? Porque esa ayuda profesional existe, ¿no? Quizás una ayuda muy especializada, es una ayuda donde requiere mucho tiempo, es una ayuda que no es lineal, existen psicoterapias específicas y elementos de medición específicos, ¿no? Y profesionales también, que están o que estamos sobre ese tema, ¿no? La ayuda existe, pero quizá también la persona tiene que dar ese paso de decir, no estoy bien, no me encuentro bien, por las causas que sean, bien problemas asociados a elementos estresantes, bien problemas asociados o relacionados con la salud mental, de acuerdo, pero hay que conocer a esas personas para poder ayudarlas, porque esa ayuda evidentemente existe. Elena. Sí, a mí me gustaría añadir varias cosas que me escribo aquí. Primero, la persona tiene que decir, pero también no solamente debe de recibir formación grupos específicos, profesionales, etcétera, sino todo el mundo, o sea, toda la población. Porque claro, si yo tengo a alguien al lado que me está diciendo de alguna forma alguna ideación de suicidio y yo no la sé interpretar, a mí me pasó eso, yo no supe y fue más clara, fue la clásica reina de las señales de alarma, ¿no? Que alguien te diga que tiene una idea de suicidio, pero si en tu cabeza no entras, si no tienes un mínimo de eso es, no lo identificas, lo que no conoces es muy difícil reconocer, ¿no? Lo que no está en tu agenda mental, ¿no? Es muy difícil pues luego identificarlo. Eso por un lado, la persona que diga, pero luego toda la sociedad debe estar, y lo dice la OMS, debe conocer las señales de alarma y debe conocer cómo actuar básicamente, que es buscar recursos de ayuda. ¿Hay recursos de ayuda? Sí, pero vamos a la segunda parte, ¿son mejorables? Es que está ahí también, porque claro que decimos, hay recursos de ayuda, contempla esta cuestión de la mejora, y ¿no? ahí, de ahí está un poco todo el tema de la estrategia, y ahí, entre otras cosas, un elemento que me parece fundamental que se ha incluido es la realización de las autopsias psicológicas, ¿no? Porque ¿Qué es una autopsia psicológica? La autopsia psicológica es un estudio retrospectivo de la línea vital y de los sucesos importantes que han acompañado a esa persona a lo largo de su vida y también en los últimos días, en los últimos momentos, e incluye todo. ¿Para qué nos ayuda una autopsia psicológica? Pues a identificar de alguna forma factores que han intervenido en esa evolución, para ver cuáles habría que haber potenciado, cuáles no han sido adecuados, cuáles han faltado, cuáles tal. ¿Y esos factores, Elena, son factores, pueden ser factores genéticos o pueden ser factores sociales? Sí, hay una parte que son factores genéticos, pueden ser factores biológicos de nacimiento, puedes tener pues ciertas tendencias, ¿no? De alguna forma, ciertas tendencias a ciertos problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que solo biológicos, hay siempre una interacción con el entorno, con la sociedad, con tu familia, con tu cultura, con tus amigos, con tus amigas, con tu escuela. Todo eso va conformando a la persona y en esa interacción sí que se puede, de alguna forma, si hay unas tendencias biológicas, agudizar, ¿no? Y de hecho los problemas de salud mental principalmente aparecen ya en la juventud, ¿no? Que por cierto, luego además, en la estrategia uno de los objetivos en los que se trabaja está precisamente en el ámbito educativo. Sí. ¿No? En el ámbito, entiendo yo, que de los colegios, ¿no? Sí, de hecho, ya venimos trabajando con
con el ámbito educativo, porque realmente creemos que ahí radica, junto con la educación en las familias, ¿no? Pues esa prevención primaria que es la que deseamos, Pero ¿no? quizá también porque el menor, entiendo, es más moldeable en este sentido, ¿no? Es muy permeable a todos los impactos. Ya no, luego abrimos el tema de las redes sociales, porque también porque entiendo que se ha amplificado o se ha distorsionado mucho también los mensajes. Pero evidentemente es muy permeable el cerebro de los menores para recibir un montón de impactos, pero ahí es donde hay que actuar precisamente, ¿no? Para que sean en positivo. Es que lo dice Elena, o sea, esto no es que aparece de un día para otro, esto tiene una génesis, de hecho se llama psicogénesis en la conducta suicida. La conducta suicida se va gestando en el tiempo, ¿no? Y dentro de esa gestación, pues está la familia, la estructura familiar, está el medio escolar, están las vivencias que una persona tiene en su vida, está el ambiente que le rodea, está quizá algún problema asociado a la salud mental, que puede ser condicionante, pero en muy pocos casos va a determinar una conducta suicida. Es decir, que como además apuntaba Gabriel, ¿no? Que esto es muy complejo y es necesario también que la población, yo no sé si llamarle formación, pero sí que tenga elementos para poder reconocer en este caso el riesgo que tiene a su alrededor, ¿no? Porque claro, las formaciones pueden ser muy complejas, muy específicas, o pueden ser más bien divulgativas, pero tremendamente eficaces, ¿no? Como posiblemente lo que estemos haciendo aquí. Así es, una última cuestión antes de hacer unos minutos para la pausa, porque te tienen que relevar que va a venir ahora Javier, que es enfermero también, que trabaja, es gestor del código suicidio. Sí. Una última conclusión tuya, por favor. Sí, yo creo que es muy importante algunos elementos que hemos hablado, ¿no? Todo el tema de la concienciación social, que es fundamental, ¿no? Acabar con esta plaga, ¿no? Que hay de estigmas, de prejuicios, ¿no? Muchas veces, ¿no? La sociedad, la forma en que hablamos, ¿no? De suicidio, que muchas veces yo creo que lo único que hace que la persona se sienta pues más incomprendida o se sienta avergonzada o culpable, ¿no? De esta crisis en la que se encuentra, y pues le sea mucho más difícil, ¿no? Cada vez más aislado, y le cuesta mucho más pedir ayuda. Pero eso es un trabajo que tenemos todos como sociedad, ¿no? Yo suelo decir que a veces el trabajo con la conducta suicida se hace en consulta, por supuesto, tienen que ser profesionales capacitados los que puedan trabajar directamente con la crisis, pero el acompañamiento y el apoyo social es algo que podemos hacerlos todos. Fundamental, ¿no? De alguna manera, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a acoger, teniendo tolerancia al malestar del otro. Estando informados, ¿no? De alguna manera también. Exactamente, con información, buena, una actitud solidaria sobre los demás, y esos son los primeros pasos para poder acabar este problema. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Gabriel, lo dicho, me gustaría que a la vuelta nos contaras cuál es tu impresión acerca... tenemos también los periodistas nuestras propias opiniones acerca de las redes sociales, evidentemente, de cómo se ejercen también esa palanca transformadora social, de la información muchas veces, pero claro, a veces los mensajes quedan distorsionados si no se saben canalizar bien, trabajar bien, y me gustaría también conocer un poco tu opinión, ¿no? al respecto en este sentido. Hacemos una pausa, nada, un par de minutos y estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos en esta segunda parte de este dilema especial que hemos abierto esta semana para abordar el suicidio en Navarra, para tratar de aportar algunas claves que nos ayuden a entender cuál es este problema de salud pública, relevante de salud pública, según reza la última estrategia que se presentó el pasado 23 de marzo aquí en Navarra para hacer frente, para prevenirlo y hacerle frente y con mayores garantías si cabe. Nos acompaña en esta segunda parte del programa Javier Emanuel, que es enfermero gestor del Código Suicidio. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Exactamente, ¿qué es el Código Suicidio y cuál es tu experiencia de este problema de salud pública del que estamos hablando? Sí. Bueno, esto viene de atrás y en el 2022 se consiguió, a final del 2022, implementar el Código Suicidio, digamos, en salud mental a través de la historia clínica. Sí. Se vio necesario que teníamos que internamente coordinarnos para que cuando se detecta una persona con riesgo suicida, tanto de ideación o de intento, se movilizase, ¿no? Se coordinara dentro de la red una asistencia en unos plazos concretos, porque se ve que el seguimiento cercano en el tiempo, después de un intento o de una ideación, previene repeticiones futuras. Entonces, el Código Suicidio da respuesta a conseguir una cita con un especialista en salud mental si eres adulto en 7 días y si eres menor de 17 años en 3 días. Y a partir de ahí se abre un seguimiento posterior
ya personalizado en el centro de salud mental de referencia y haciendo uso de los recursos propios que tenemos, o dar de alta, o eso ya el clínico lo va decidiendo. ¿Y es complicado identificar ese tipo de conductas desde tu experiencia? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, siempre es complicado, pero verdad que la mayoría de las activaciones de código suicidio se hacen en la puerta de, digamos, en urgencias del UN, ¿no? Sí. Cuando el psiquiatra de guardia atiende esa urgencia de la persona que va o que es traída, ¿no?, por un intento de mediación. Entonces, si nos apoyamos en una entrevista clínica estructurada, en una escala Columbia, ¿no?, se hace digamos, una valoración del grado de intensidad y de gravedad de la ideación, y todo eso hace que se pueda activar o no activar el código suicidio. Quiero decir que igual en urgencias se ven, pongamos al año estimado, casi 500, 450 intervenciones de riesgo suicida. De potenciales. Sí, que llegan y vemos que, que lo primordial es la ideación suicida, pero la mitad, 250, como media estimada al año, se activa ese código suicidio. Vale, o sea, que no solamente, o sea, que va una persona a urgencias con, vamos, permíteme la expresión, a hechos consumados, es decir, cuando ha habido un intento, pero no quiere decir eso que se tenga que poner en marcha el protocolo, ¿no? Eso es, eso es. Eso es, el clínico hace la valoración y porque hay más factores. Viene una persona con esa situación, pero luego hay que valorar el apoyo familiar, la contención, el si tiene seguimiento ya en la red previamente y está en curso y tiene una cita próxima, etcétera. O sea, hay más factores protectores que hay que evaluar también. Vale. Y hace que se decida activar o no activar de momento. Pues fíjate, estábamos en la primera parte también abordando un poco algunas claves para que nos ayuden a entender, ¿no? Por qué debemos hablar del suicidio, ¿no? que es muy complicado. Tenemos a Gabriel, que ya acumula una cierta experiencia de años informando de estas cuestiones y además escribiendo un libro, bien documentado además. Hemos salido, Gabriel, a la calle para preguntar precisamente a la gente. Hemos visto al comienzo del programa un pequeño fragmento. Hemos querido preguntar sobre todo por la palabra tabú, ¿no? Si es o no un tabú, si es o no un estigma. ¿Qué le sugiere a gente anónima, que no es un estudio científico como el que podéis trabajar vosotros desde vuestras organizaciones, pero sí que nos ayuda de alguna manera a tratar de entender un poquito más qué es de lo que estamos hablando en esta mesa? Vamos a escucharlos. Si crees que el suicidio en la sociedad sigue siendo un tema tabú. Sí, yo creo que sí. O sea, es difícil hablar de la muerte en general, pero encima del suicidio, que es algo como un tema más psicológico y así, es más complicado, yo creo. La gente no lo comenta por ahí y luego además tampoco sale en publicaciones. Es una cosa que hasta en los medios de comunicación no suele salir. ¿Crees que las familias que ocurre pues están estigmatizadas, les cuesta hablar de ello en público? Sí, yo creo que sí. Porque el tabú está presente, incluso en las familias cuesta hablar del tabú, del suicidio, ¿no? ¿Y antes era todavía más tabú? ¿Se hablaba menos aún en las familias, en la calle, del suicidio? Antes no se hablaba para nada, nada. Mira, yo soy de un pueblo del Baztán y allí en los caseríos sobre todo había cantidad de cosas de estas, o niños con síndrome de Down, o suicidios, o cosas de estas que no se hablaban para nada. No se sabía hasta el cabo de los años. Siempre se procuraba soslayarlo, indudablemente, pero bueno, las cosas parece que están cambiando. ¿Crees que las instituciones también este tema lo tienen que trabajar, sobre todo también en la prevención? Sí, por supuesto. Yo creo que desconocemos mucho sobre el tema, ¿no? Nos parece como una fatalidad, cuando en el fondo podría ser algo que se resuelva de antemano, ¿no? Bueno, pues probablemente algunas de las generaciones que acabamos de escuchar no sepan o no hayan sabido que ya hace algunos años incluso no se podía enterrar en los cementerios a las personas que se habían suicidado, ¿no? Afortunadamente el derecho canónico eso luego lo cambió, en los años 80 aproximadamente, pero bueno, en cualquier caso, Gabriel, escuchando un poco lo que acabas de escuchar, ¿qué reflexión pues te lleva a pensar, ¿no? del camino que nos queda todavía por recorrer en este sentido? Escuchando, yo creo, a estas personas, que creo que es reflejo de lo que puede opinar la gran mayoría de la sociedad, creo que ahí está la respuesta del para qué tenemos que hablar los medios de comunicación. Y es para que deje poco a poco de ser tabú
y para que la sociedad, las administraciones empiecen a adoptar medidas, ¿no?, que estén a la altura de las cifras que estamos manejando, que las hemos comentado antes, sí. Y también, sobre todo, para que las personas que están en una situación de vulnerabilidad, que pueden estar en, ¿no?, una época de desesperanza o que tengan alguna ideación suicida, tengan más fácil pedir ayuda. Porque si ven que alrededor no se habla, o que si cuando se habla se hace con connotaciones muy negativas, va a ser difícil que den ese paso de hablar y pedir ayuda, como comentaban. Entonces yo creo que ahí los medios de comunicación podemos jugar ese papel. Y esa responsabilidad, ¿no?, también. Así es. Espérate, hablaban del estigma, Elena. ¿Tú te has sentido también estigmatizada en este sentido? Por mi familia cercana no, por mi entorno más cercana no, pero sí es verdad que sientes las miradas. ¿Qué habrá pasado en esa familia? ¿Qué se cocería dentro? ¿Son miradas compasivas o son miradas de qué tipo? Compasivas, o hombre, sido, sí, no sabes que vas dando pena allá por donde vas, eso sí, porque todo el mundo pues dices, ostras, qué tragedia, ¿no? Es una tragedia, eso está claro, ¿no? Pero sí que es verdad que y de hecho algunas personas hacen, oye, ¿y qué pasaba? ¿Y qué no? O sea, intentando, yo ya no sé, en esos momentos desde luego no es, si es curiosidad de esta amarillista de saber, ¿no?, qué pasaba, porque, bueno, parecíais una familia normal, parecía que era un chico y ahí, normal. por ejemplo, Elena, el sentido del abrazo, ¿no? O sea, sí. Decía yo al principio, ejerces ¿cómo debe ser un abrazo, por ejemplo? ¿No? Mira, el abrazo es un nombre que lo elegimos unánimemente, ¿no?, como nombre de la asociación, porque es lo que más nos llegaba en el reconforto, en el acercamiento de alguien que te quiere acompañar. Me da igual si es después de un suicidio que antes. El abrazo es brutal, el efecto que tiene cuando una persona se acerca y te lo da sin palabras, en silencio, sostenedor, que dura en el tiempo, que no es un abrazo y te vas, sino que se queda alguien, que se queda ahí, que transmite que está contigo, ¿no? Ese abrazo lo hemos vivido y por eso decidimos dar ese nombre, ¿no? Es fundamental. El efecto reparador del abrazo, y entiendo que también el de la escucha, Alfonso. Bueno, que sin escucha no hay absolutamente nada, ¿no? Cuando hablamos del código suicidio, qué buen invento, ¿verdad? Qué buen invento. Pero claro, son de las personas que llegan en este caso a un servicio de urgencias. Esto es como un iceberg, ¿no? Que hay muchas otras que no van a llegar a un servicio de urgencia, pues porque, bueno, pues igual han tenido un intento, pero no ha sido letal, o tiene una ideación muy profunda, pero que nadie se entera, ¿no? Nosotros en el año 25 atendimos telefónicamente más o menos unas 480 personas con una temática suicida, ¿no? De esas 480 personas, más o menos unas 300 y pico tenían una ideación, unas 60 y pico una crisis suicida, y ya 16 suicidios en curso. Esos 16 seguro que acabaron en urgencias, seguro que acabaron con un código suicidio, ¿no? Pero claro, no solo hay que pensar en las personas que ya están identificadas por el sistema, sino hay que pensar por todas esas personas que todavía no tienen contacto con el sistema, ¿no? Y por eso, esta noche, esta tertulia es fenomenal. ¿Por qué? Porque igual alguna de estas personas que no lo está pasando bien, que lo está pasando muy mal, que igual está pensando en poner fin a su vida, pues para paliar ese sufrimiento tan grande que tiene, que no hay que dudar el sufrimiento tan grande que tiene, ¿no? Pues igual en base a esta tertulia, igual da ese paso y se comunica con el médico de atención primaria, o igual llama a Besarcada, o igual llama al teléfono de la Esperanza, ¿no? Y ese es el primer paso para prestar una ayuda eficaz, ¿no? El fenómeno suicidio es mucho más frecuente, por lo menos en el tema de ideación, de lo que pensamos. Y las personas que están con ese run no son personas raras, no son personas peligrosas, no son bichos, ¿no? Sino son personas que sufren, ¿no? Y necesitan de esa escucha. Necesitan de esa escucha, bien telefónica, bien por chat, bien presencial, esa escucha que esto es tarea de toda la sociedad, porque cada cual, somos una pieza en el tablero de ajedrez y cada cual cumplimos nuestra función, ¿no? Pero sin que esto salga a la opinión pública, sin que esto pueda hablarse en una mesa, tranquilamente además, ¿no? Y sobre todo, pues en las familias, decir, oye, mira, chico, chica, si lo estás pasando mal, comunícanoslo, o una profesora, o una amiga, es decir, y que sepamos cuál tiene que ser el canal de todo esto, es decir, no te lo calles, sino que suba hacia personas que tengan cierta capacidad de acción y de intervención, ¿no?
Javier, en esto último, recogiendo un poco lo que ha dicho Alfonso ahora, es decir, claro, vosotros identificáis a las personas que os llegan, ¿no? ¿Tenéis algún cálculo, hay algún cálculo precisamente de esa otra parte? Antes hablaba yo de la invisibilidad de este problema, ¿no? ¿Tenéis algún cálculo hecho, no? Cálculo hecho de lo que no se detecta. Exacto. Existe. Sí. Pues realmente no. Nos preocupa mucho el impacto real que tiene el código suicidio, en el sentido de que pues, si vemos que de los que se activaron, por ejemplo, se evita repeticiones, ¿no? El número de repeticiones al año es un indicador. Por supuesto sería el de los suicidios consumados anuales, ¿no? Que bajen también. Que ha bajado. Sí. A 39. Pero realmente no somos, o sea, los sistemas de información aún no tenemos el número, ¿no? El número de... Es que nosotros estamos dentro del hospitalario, ¿no? Digamos, de lo sanitario. De la cuestión asistencial, ¿no? Claro, hay muchas cosas que no llegan y no sabemos, ¿no? Claro. Y yo creo, bueno, con lo que comentabas, me parece que eso, que como es un problema transversal que afecta a todas las capas de la sociedad, creo que hay que normalizar, como normalizamos ser diabético, como normalizamos educar a nuestros hijos, con maniobras de la RCP, situaciones de salvar la vida del otro. Pues también en cuanto a la inteligencia emocional. Fíjate, perdóname que te interrumpa, me ha venido ahora de repente la palabra de cáncer, ¿no? Antes también, cuando alguien padecía cáncer, también era como una cuestión tabú, en definitiva, pero al final se ha normalizado, que esa es la palabra que acabas de emplear y que me parece bien traída, se ha normalizado el poder hablar con ello, pues para tratar de entender a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y entiendo que el camino que se está emprendiendo con esta estrategia va por ahí, ¿no? Exactamente, se busca integrar, yo creo que integrar a todas las instituciones sociales de la sociedad, pero luego eso, y a educación y a todas las personas que caminamos por la calle, porque si no tenemos un problema ahora de ideación, nadie está libre de tenerlo en un futuro, como de ser diabético, como de tener una parada cardíaca, etc. No es lo mismo, pero en el fondo lo que nos exige es al ser humano dotarnos, ¿no? de sentido en la vida y de saber manejar lo que la vida nos va a ofrecer, que es momentos buenos y momentos malos. Normalizar. Sí. Y yo creo que hay una pregunta clave en las relaciones sociales, y es que cuando sepamos en nuestro ambiente familiar o de amigos que alguien lo está pasando mal porque sabemos objetivamente que ha sido despedido en el paro, divorciado, se le ha muerto lo que sea, cualquier situación, no pongamos tanto solo el foco en el problema, sino en la persona que lo está sufriendo. Eso es de lo que hablábamos hace unos instantes. Eso es. Sí. Bueno, y yo creo que desde ahí es normalizar esa relación, ¿no? ¿Y tú qué tal estás? Y muchas veces se soluciona seguramente con esa conversación o con ese acompañamiento informal de las relaciones. Huir de alguna manera del morbo puramente, ¿no? Y entrar precisamente en el problema, ¿no? Fundamentalmente el problema. Claro, y hablando de morbo, decíamos antes de la pausa para la publicidad, el tema de las redes sociales, donde es un campo abonado a muchas cosas, todavía sin regular. Hoy conocíamos, creo que a partir del mes de mayo se va a regular el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años. En definitiva, es un núcleo poblacional muy importante al que hemos hecho referencia antes, el nivel sobre todo educativo, ¿no? de nuestros chicos y chicas, ¿no? Pero de alguna manera, seamos o no usuarios de redes sociales, tengamos o no redes sociales, ¿cuál es vuestra impresión, Gabriel, y comienzo contigo, sobre el efecto que puede haber distorsionador, fundamentalmente distorsionador en las redes sociales, a la hora de normalizar, como bien decía Javier, esta cuestión, la del suicidio? Sí, yo creo que también una de las razones por las cuales los medios de comunicación tenemos que hablar es para compensar, ¿no? Porque en las redes sociales se habla mucho y no precisamente para bien. Yo recuerdo, para que nos hagamos una idea, Meta publica cada 3 meses, ¿no? La cantidad de contenidos peligrosos que ha retirado de las redes, ¿no? Tanto de Facebook como de Instagram. Pues ha habido trimestres que de Facebook retiró 19 millones de contenidos peligrosos y de Instagram 10 millones de contenidos, ¿no? Son contenidos que están allí para la juventud, ¿no? Para toda la sociedad, ¿no? Que son contenidos que no te van a incitar precisamente, ¿no? a pedir ayuda, nada bueno. Eso es, no te van a dar información rigurosa, no van a hablar quizá con empatía, entonces hay unos riesgos en las redes sociales, dependiendo cómo se utilicen, muy grandes, ¿no? Y las propias redes creo que también son no solo un efecto multiplicador de los riesgos que hay, pues, que tenemos en la calle o en la sociedad del día a día, sino también son un riesgo en sí mismas, ¿no? Aquí tenemos unas sentencias recientes, ¿no? 2 sentencias históricas que ha habido hace 2 semanas que condenaban a Meta por
por afectar a la salud mental de la juventud y por generar adicción, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Elena, en la pausa para la publicidad ponías también el acento en las cuestiones más tecnológicas que si no son bien entendidas, si no son bien usadas, pues pueden tener también efectos perniciosos, ¿no? Claro, bueno, hablaba un poco también de antes de esa edad también, la prevención tiene que ir desde el principio, ¿no? Y desde el principio los niños, las niñas, los bebés ya están consumiendo pantallas. Y se ha visto, y hay estudios que hablan del efecto que está teniendo en esos bebés conforme van creciendo, y hablo ya del periodo 0-3, de niños y niñas que ya tienen una serie de deficiencias comparativamente a otras épocas históricas recientes, ¿no? Generan unos déficits de funcionamiento, de cognitivo, de autonomía, de inteligencia y de manejo de las propias emociones, ¿no? Que van también ligadas al uso de tecnología. Ahí no hay red social, pero sí hay tecnología, ¿no? Hay más soledad, también se ve que los jóvenes ya dicen que es una época en la que padres, madres estamos trabajando, ¿no? Para vivir, las familias son más nucleares que antes, hay menos intergeneración conviviendo, ¿no? Entonces la soledad es bastante más alta que en otros. Entonces todo ese caldo de cultivo también tiene un efecto muy importante, ¿no? En ese sentido. Y luego también el efecto no solo de uso, sino de uso del propio, sino lo de que se ha visto que el bullying, el ciberbullying, bueno, pues todo el tema también de agresiones sexuales, etcétera, también a través de la tecnología, ¿no? Un poco se reciben más ataques, muchos más. Los jóvenes también buscan el sentirse aceptado en las redes, etcétera, y también se recibe mucho más contra, ¿no? Se ha visto que en el uso de redes sociales no es tanto el uso como el excesivo uso, y quizás que hay personas que en una debilidad, más que debilidad, una insuficiente maduración, hacen un uso más excesivo de las redes que otras personas que están más estabilizadas, ¿no? Entonces ahí está todo el tema. Pues desde luego es amplísimo, no voy a decir que inabarcable, ¿no? Porque de eso se trata, de abarcarlo todo para ponerle de alguna manera solución o prevenirlo y atenderlo como merece, pero nos quedan apenas unos minutos y me gustaría de alguna manera terminarlos con una pequeña reflexión, ¿no? En torno a lo que ha motivado este programa, ¿no? Que es el hecho de hablar del suicidio para tratar de normalizar una cuestión de salud mental de relevancia en salud pública, como reza esa estrategia que se presentó a finales del mes de marzo. Javier, si te parece, comenzamos contigo. ¿Cuál es un poco la reflexión que cabe hacerse, ¿no? Como tú desde tu punto de vista como profesional, ¿no? Pero también como sociedad, ¿no? En torno a esto. Pues yo creo que la palabra igual clave es promoción, apostar por la promoción en la salud en general, porque si promocionas bien, previenes y evitas tratamientos posteriores. Entonces la promoción es fundamental en lo que decíamos, todos los factores de riesgo precipitantes que nos suceden en la vida con el uso de las redes, etcétera, es promocionar el acompañamiento real de las familias a los hijos en el uso, cuando convenga, ¿no?, de las redes, ¿no? A veces delegamos en los hijos y en las redes el pasatiempo de nuestro hijo, ¿no? ¿Saben? Porque los padres necesitamos trabajar, etcétera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que promocionar, estar cerca, acompañar esos procesos y exponerlos a cosas tan cotidianas antiguas, ¿no? De quedar con los amigos, la vida real, hacer deporte, salir a la calle, a la montaña, a lo que cada uno... eso es una promoción de la salud. Importantísimo. Gabriel. Yo abogaría tenemos que hablar del suicidio, pero tenemos que hablar bien. Tenemos que hablar sin juzgar, con rigor, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Alfonso. Bueno, pues quizá la reflexión final sería que otro camino es posible, que hay muchas personas ya trabajando en este tema, que tenemos que implicar a todas las administraciones, a toda la sociedad, y que quizá lo fundamental en todo esto es que la persona que se encuentra en una situación muy vulnerable pues tenga a su alrededor personas que no miren hacia otro lado, ¿no? Que a veces pensamos que escuchar es poquito, ¿no? Escuchar es la mitad de prácticamente todo, ¿no? Es decir, oye, venga, nos tomamos un café y me cuentas, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué otro camino, qué otra salida es posible? Escuchar es algo más que simplemente poner el oído, ¿no? Pues sí.
efectivamente. Terminamos con un abrazo, Elena, para todas las personas que se han quedado aquí y que efectivamente sus seres queridos ya no están, ¿no? Y con una reflexión. Bueno, pues que una de las partes intrínseca al propio duelo es la prevención del suicidio, porque nos importa, ¿no?, las personas que siguen viviendo, que tienen ideas de suicidio, y sobre todo apostar por la valentía de tener todos los estamentos, ¿no? La promoción, por supuesto que sí, pero hay que dotar económicamente, humanamente. Hablamos de la prevención en las escuelas, pero si las escuchas a los profesores y profesoras, si es que están desbordados de contenidos, dicen, si no tenemos tiempo para trabajar lo que vemos que hay que trabajar. Entonces, ser valientes, no ir tarde. Ahora está el tema de la restricción de las redes sociales. Pues vamos un poco a veces a cola, ¿no?, de los sucesos. Entonces, esa valentía de mirar, venga, áreas mejorables, vamos a por ellas, ser honestos con nosotros como servicios públicos, ¿no?, también. Pues Gabriel, Elena, Alfonso y Javier, gracias por habernos acompañado en este dilema especial que hemos hecho para abordar una cuestión, el suicidio, que seguramente seguiremos haciéndolo para tratar de alguna manera, me quedo con esa palabra que pronunciabas, Javier, normalizar algo que está ahí, ¿no?, de lo que hay que hablar. Gracias de verdad. Con ustedes ya la semana que viene volveremos ya con la actividad propia del dilema, con cuestiones que seguramente sean de su interés. Y hasta entonces, pasen una feliz semana.